Doña Mari, ¿cómo le va? Un gusto saludarle. Hola. Tan tiempo sin verle. Sí, perdón, es que he estado, pero vean, traigo cosas muy positivas, nada más espérenlas. Aquí lo importante es, vengo de la OMS justamente para poder discutir políticas públicas internacionales y para poder de alguna manera ahora ser partícipes de lo que es el Consejo Ejecutivo de la OMS, en donde 34 países de diferentes regiones generan líneas de trabajo internacional. Pero entonces eso nos posiciona no solamente de alguna forma al país, sino también la agenda de trabajo. Y otra que vamos a anunciar próximamente, pero también son colaboraciones que se han generado entre otros países para poder implementar líneas de acción que ya hemos socializado. El RSI, ¿verdad?, que todo el mundo estaba muy preocupado, que es el Reglamento Sanitario Internacional, viene con algunas modificaciones que vamos a ir socializando poco a poco. Y lo del tratado pandémico, que nuevamente ya se comunicó, que de alguna manera no tuvo convocatoria de todos los países de aprobación, entonces se paró, pero Costa Rica ya salió de esa mesa de negociación. El siguiente viaje, ¿cuál fue? Washington, en donde conversamos justamente de lo que son las autoridades regulatorias nacionales. La vi por allá. Porque necesitamos de alguna manera una rectoría adecuada en cuanto a lo que es garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos y así poder tener la confianza de otras autoridades regulatorias y que podamos tener, digamos que, facilidad en cuanto al ingreso de más registros de medicamentos de otros lados. Y esa, digamos que fue un privilegio, porque solo invitan a autoridades regulatorias de países que tienen autoridades regulatorias, estaba por ello la FDA, pero a las presidencias pro tempore tanto de la zona sur, que fue Paraguay, como de Comisca, que en este caso fue Honduras. Pero nosotros nos invitaron para empezar justamente a hacer experiencia. ¿Y por qué? Porque han visto que empezamos a hacer buenas prácticas en el Ministerio de Salud. Y la última, Comisca, que es la Comisión de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, en donde nuevamente, ahorita en esta semana vamos a ir lanzando los videos porque ha sido un trabajo muy intenso de todo lo que pretendemos como región empezar a generar y sobre todo homologar. Y aquí no solo empezamos a trabajar con autoridad regulatoria nacional, pero queremos una autoridad regulatoria regional. ¿Y por qué? Para que todos los países de alguna forma hablemos el mismo idioma y no tengamos que, si yo tengo un medicamento ya registrado en Guatemala o un medicamento ya registrado en Honduras, porque tiene que venir a registrarse, hacer toda la tramitología y esperar todo aquí, si tenemos una sombrilla que cobija todo. En eso estamos trabajando. También lo que es el mecanismo de compra conjunta de medicamentos, en donde ya la caja se ha ahorrado millones de dólares para poder tener medicamentos no solamente mejores, sino a un costo más accesible, y con las estrategias que ellos estén ubicando aquí a nivel nacional, poder de alguna forma apalancarse. Y estamos tratando de traer más insumos y otro tipo digamos, aparte de medicamentos, de elementos para que podamos tener, ¿y con qué fin? Aprender de las experiencias de la pandemia. ¿Por qué? Porque cada quien en caso de emergencia, ¿verdad?, agarra para su saco. Claro. Nosotros somos muy parecidos y sobre todo los hermanos centroamericanos tenemos que cuidarnos entre nosotros, y de ahí que estas estrategias van a ser levantamiento de capacidades instaladas para que en caso de una emergencia nosotros también tengamos cómo responder para intervenir. Exacto. Señora ministra, bueno, yo y señora vicepresidenta, es muy importante que los costarricenses en este sentido, sepan la visita suya, incluso allá con la OMS, muy importante, pero ustedes quedan, yo la vi de una manera importante porque, vamos a ver, la forma suya, ¿no?, de poder interpretar y decirle a los señores de la OMS, son un momentito, por decirlo así, no es realmente como ustedes lo establecen. Tal vez nos puedes explicar, señora ministra. Ahí es donde yo también quisiera que los ciudadanos entiendan que hay una soberanía y una independencia en la selección de las mejores prácticas de todas las personas y sobre todo de la parte nacional. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo y que creo que van a entender muy bien. Hay muchos otros países, hay 194, 196 países sentados en la OMS. Sí. Y por ejemplo, países que de alguna forma dentro de sus costuras y costumbres no tienen instaurado muchas líneas de trabajo. Y les puse el ejemplo claro, el aborto. El aborto en otras latitudes es algo que ni siquiera se menciona, ¿verdad? Entonces, sí, lo mencionó. No, a lo que me refiero es que estos países, a nadie se les obliga a decir, como la OMS lo tiene como línea de trabajo, ustedes tienen que implementarlo. No, ellos manejan y compilan y de alguna manera cada país toma la decisión de las mejores prácticas. Claro. A eso me refiero.
Entonces, imagínense países árabes o países que tienen cierto tipo de costumbres y religión estrictos, que son mucho más estrictos y que de alguna manera esas son líneas de trabajo para todos. Si todos quisiéramos lo mismo, jamás podríamos tenerlo porque es muy diferente ese tipo de idiosincrasia en cada país. Entonces, nuevamente, jamás vamos a ir a comprometer algo, pero sí a generar intercambio de conocimiento y líneas de trabajo que nos vayan a aportar importantemente a Costa Rica. Toda la población de que podemos prevenir esto con la vacunación. La vacunación, ¿qué es lo que nos hace? La vacunación hace que nuestro sistema inmunológico de alguna manera reconozca algo que va a ingresar y en este caso es el virus de la influenza. Pero no es que no nos vamos a enfermar, sino que de alguna manera si tenemos una condición que nuestro organismo hace que ese virus desafortunadamente nos pueda llevar a una hospitalización, un manejo un poco más severo de la enfermedad o hasta la muerte, ese no sea el caso, sino que nos dé como una gripecilla normal. Y en caso de que, digamos, tengamos un organismo un poquitillo más fuerte, ni siquiera sentimos la enfermedad. De ahí que es muy, muy importante tener como ese sistema de reconocimiento. Y ese sistema de reconocimiento lo da justamente la vacuna. Entonces, hay que seguir insistiendo. Creo que la población de nosotros ha sido muy abierta y consciente en cuanto a la importancia de la vacunación y sobre todo las poblaciones sensibles. Tenemos personalidades políticas que han terminado hospitalizadas recientemente justamente por esto y justamente porque son poblaciones sensibles. Entonces necesitamos nuevamente no tener esos ejemplos, sino más bien hacer un llamado a la población a que evitemos sumar esas hospitalizaciones colocándonos la vacuna. Y otro nada más para hacer aquí un comercial de sarampión, rubiola y paperas. Llegamos al 90%. Entonces, eso es un éxito realmente para el momento en el que estamos viviendo post-pandemia. Entonces, estoy muy contenta porque la población de alguna manera ha entendido la importancia de prevenir enfermedades y sobre todo de que el Ministerio de Salud nunca le va a dar recomendaciones que no sean las adecuadas para la salud. Perfecto. Aprovechando el tema de las vacunas, hace como un mes más o menos la OMS precalificó 2 vacunas contra el dengue, 2 marcas. Vi que se habló en la Comisión Nacional de Vacunación sobre el tema, pero ¿cómo es este proceso? ¿Podríamos tener una vacuna contra el dengue este año, el próximo año o cómo se maneja eso? Les comento, en este momento la vacuna justamente Takeda, ¿verdad? Que es la empresa que de alguna manera la tiene en una fase 3 de investigación. Eso quiere decir que ya ha sido probada, nada más la idea es que la prueben una población, digamos, relativamente sana, ¿verdad? Y digamos que para poderle dar seguimiento a los efectos adversos, pero a la hora de mencionar, digamos que beneficios de la vacunación, lo que nos mencionaron es que de los serotipos este es más sensible para el serotipo número, para otros serotipos que de alguna manera nosotros no somos los que más prevalencia tenemos y que la cobertura en cuanto a inmunogenicidad, que es esta fortaleza que tiene la vacuna para poder controlarla en el tiempo, el rechazo al dengue no era tan prolongada, entonces que todavía de alguna manera no tenía los estudios suficientes para poderla colocar como esquema regular. Yo dije, bueno, esta es una alternativa adicional, está en fase de investigación y de alguna manera nosotros también podemos ser partícipes como un montón de otros países que ya son partícipes de esta colocación de vacunas para poder con nuestra población generar experiencia. De una u otra manera no calo en la Comisión Nacional de Vacunación, pero eso no quiere decir que ahí para. Vamos a esperar el tiempo, ¿verdad? Y vamos a traerla nuevamente un poco más a finales de año, porque realmente esa es una estrategia alternativa, porque el dengue hay que atacarlo por todo lado. Justo vengo de Comisca, hay varias alternativas de estrategias de manejo y de alguna manera hemos implementado todas excepto la vacunación. Entonces, nos falta esa, ¿para qué? Para poder seguir siendo orgullosos, ¿verdad? Y sobre todo a nivel de Centroamérica y República Dominicana, donde todavía no se nos ha fallecido una sola persona, pero necesitamos seguir incidiendo en esto. Y creo que la vacuna también podría ser una muy buena alternativa para ello. Ese mensaje, señora ministra, que usted le puede dar a la población en estas épocas tan de gripes, tan de virus por todo lado, Dios mío. Vea, importante, por favor, vaya a vacunarse. Estamos a un 36.5% de cobertura con la vacuna de influenza, súper bien a 10 días de empezar, pero lo más importante es que empezamos a tener ya piquillos de saturación en el Hospital Nacional de Niños. ¿Qué quiere decir esto? Que hay chiquitillos que se nos están quedando fuera y que de alguna manera pueden no solo enfermarse, hospitalizarse, sino también fallecer, como ya han habido reportes. Entonces, por favor, vaya y vacúnense. Y sobre todo si usted tiene factores de riesgo, vaya y aproveche ahorita las vacaciones de la otra semana y llévese a los chiquitillos de la casa y vacúnenlos.
Muchísimas gracias. Con todo gusto.